Hola, ¿qué tal? Qué bueno que están en otro debate de Plaza de Armas, aquí por Capital 21. Voy a recordarles el correo electrónico es plazadearmas21@gmail.com y la página nuestra que es www.plazadearmas.tv. Bueno, pues en esta ocasión no estamos en las instalaciones habituales de Capital 21 porque nos desplazamos a las de la Casa de las Humanidades de la UNAM, en Coyoacán, al sur de la Ciudad de México. Y lo hacemos para tratar de un tema singularísimo en su campo. Se trata de un proyecto lleno de trabajo, de dedicación, de delicadeza, de belleza, de hecho, y que es el reflejo de la amplitud de horizontes de quienes lo diseñaron, porque a lo largo de los años ha venido a convertirse en uno de los emprendimientos editoriales y de traducción que, por cuanto a los estudios clásicos, son el más importante, sin duda, no de México, pero también del ámbito de lengua española y también en general del ámbito internacional de los estudios clásicos. Me estoy refiriendo a la Bibliotheca Scriptorum Graecorum et Romanorum Mexicana. Cualquiera que tenga cercanía con los estudios clásicos o con el estudio de la filosofía, bien sea formalmente o informalmente, es decir, se esté o no en la facultad de filosofía, en una facultad de filosofía, cualquiera que tenga cercanía seguramente que tendrá en su biblioteca o ha tenido acceso a alguna edición como la que yo tengo aquí en mano. Por ejemplo, Cicerón del óptimo género de los oradores, versión de Bulmaro Reyes Coria. Así que, como les digo, cualquiera conocerá las fantásticas ediciones de este hermoso proyecto de la UNAM. Y bueno, pues este es el primer programa de una serie de programas que queremos dedicar a este tipo de proyectos intelectuales, académicos y editoriales, como también lo es el del Fondo de Cultura Económica, Editorial Siglo XXI, que son proyectos fundamentales de México y de toda Hispanoamérica. Así que bueno, tengo el placer de presentar a la fantástica tertulia que logramos convocar. Está doña Amparo Gauss Schmidt. Hola, doña Amparo. Buenas tardes. El micrófono, por favor. Buenas tardes. Tenemos aquí que vamos a estarnos cambiando el micrófono. Bueno, doña Amparo es una institución, ella es profesora de latín en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y forma parte del Instituto de Investigaciones Filológicas también de la UNAM. Nos acompaña también don Bulmaro Reyes Coria. Hola, Ismael, ¿qué tal? Gracias por invitarnos. Don Bulmaro es profesor de latín en la Facultad de Filosofía y Letras. Él es, por ejemplo, el que trabaja este libro de Cicerón y también está en el Instituto de Investigaciones Filológicas. Nos acompaña también Diego García. Él es secretario técnico del programa editorial en la Coordinación de Humanidades de la UNAM. Diego, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar aquí. Nos acompaña también don José Molina. Él es profesor de griego en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y también miembro del Instituto de Investigaciones Filológicas. ¿Qué tal, José? Hola a todos, muchas gracias por invitarnos. Al contrario. Y también de las nuevas generaciones nos acompaña Pablo Martínez Calvo. Él es estudiante de la licenciatura en Lengua y Literaturas Hispánicas en la misma facultad. Hola, ¿qué tal? Hola, muchas gracias por invitarnos. Gracias por estar aquí. Bueno, pues como ya les digo, se trata de verdad de una joya de las producciones editoriales e intelectuales mexicanas. Es única en el sentido de ediciones bilingües, más o menos. Así que yo quisiera que, no sé si Bulmaro, Diego, doña Amparo nos hicieran una breve recuento histórico de este proyecto. Nace en 1944, este año cumple 65 años, así que pues quien quiera tomar la palabra para hacer un poco el balance histórico del proyecto. Sí, yo intenté memorizarme una frase célebre a partir de ahora, a propósito de la Bibliotheca Scriptorum, y quería decir que este es un proyecto nacional, y después no sé cómo podríamos defender esa frase, pero yo quise decir esto, quise definir a la Bibliotheca Scriptorum como un proyecto nacional por una sola razón, porque es producto de la generosidad del pueblo. Estos libros se hacen gracias a los impuestos
que pagan los mexicanos. Es un proyecto de la Universidad Nacional Autónoma de México y como sabemos, esto es un poco de lo que nosotros le podemos regresar de lo que nos podemos regresar a nosotros mismos. Yo iba a decir al pueblo, pero hasta suena despectivo, que lo que nosotros podemos regresarnos a nosotros mismos desde la Universidad Nacional Autónoma de México. Es un proyecto nacional cultural. Tienes razón, nació en 1944 como un instrumento para llenar una necesidad no solo en México, sino probablemente en todo el mundo de lengua española. Claro. En aquel entonces, yo creo que no había en ningún lugar, e incluso estoy yendo contra España, yo creo que ni en España había un proyecto como esto. Dije lengua española, porque hay una colección catalana que es un verdadero ejemplo, pero en lengua española no lo hay. Yo creo que al menos y esta necesidad, cuando se terminaron, digamos, los primeros 100 libros de que constaba tú tienes ahí, veo que tienes el catálogo. Cuando se terminó el catálogo, cuando se publicó el catálogo, ya su autor, Roberto Heredia Correa, que por otro lado también es profesor que publica sus obras en esta colección. Este catálogo es del 96. En el 96 Roberto Heredia dijo que aquella carencia de traducciones con el texto enfrente, con el texto original enfrente, era una carencia en todo el mundo de lengua española. Dice, y probablemente esta necesidad persiste. Bueno, esa necesidad sigue persistiendo. O sea, sigue siendo esta colección motivo de satisfacción para los mexicanos, para la cultura mexicana, para los profesores mexicanos que trabajan en esta colección. Seguimos siendo, yo creo, seguimos siendo el primer mundo en ese sentido. Claro. Y bueno, hay más historia, no sé si... Sí, adelante. Yo de hecho sí pensando en encontrar un referente en nuestra tradición y ampliando el radio del círculo de influencia al máximo, pues evidentemente que aparece la Escuela de Traductores de Toledo, es en la que pensé del siglo XII, siglo XIII, que son los que de los textos arábicos y judíos tradujeron al latín rescatando a Aristóteles por ahí. Doña Amparo. Acá está. En realidad, todos los que trabajamos para la Scriptorum nos sentimos terriblemente orgullosos de la labor que hacemos. Los libros son en realidad muy bellos, no siempre fueron tan bellos, en sus orígenes eran más humildes, eran en rústica, claro, en papel peor. Aquí la tengo. Sí, y poco a poco se fue mejorando. Francisco Díaz de León fue el que diseñó la edición ya empastada. Y luego posteriormente otro gran diseñador gráfico, que si no me equivoco se llamaba Alfredo Lito, fue el que le diseñó las guardas que tiene ahora. Y puedo añadir que como soy la mayor de todos los que están aquí presentes, la memoria me puede ayudar a hablar un poquito de la historia, de la formación de la Bibliotheca Scriptorum, porque fue un poquito fruto de conversaciones entre intelectuales mexicanos y los españoles que llegaron en el exilio, de Eduardo García Maínez, de Agustín Yáñez, por un lado, y muy señaladamente don Agustín Millares Carlo, español, por la otra. Inclusive, si la memoria no me falla, don Agustín Millares Carlo fue el que le dio el título de Bibliotheca Scriptorum, copiado, en cierta manera, o calcado, de una muy prestigiada colección internacional que es publicada en Alemania, la Bibliotheca Scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana. Y entonces, como
descendiente de esa corriente de españoles que fuimos tan generosamente acogidos en México, yo me siento más mexicana que el mole verde, verdaderamente. Pues me siento doblemente agradecida a la universidad por permitirme estar en ella y por permitirme trabajar para esta colección, que realmente es un orgullo. Es un orgullo por el contenido, es un orgullo por la presentación tan digna, es un orgullo en todos los sentidos. No sé qué más les paso. Sí, adelante, adelante. No, a mí lo que me gustaría decir de la colección es que es un esfuerzo que realiza México en un momento muy interesante de su historia. Todavía no terminaba la Segunda Guerra Mundial. Se fundó en 1944 la colección, la Guerra Mundial termina en 1945 y México ya está interesado en verdaderamente unirse de lleno a lo que es la historia universal. Entonces lo que nos hace universales, junto con los alemanes, junto con los italianos, junto con todos los que somos seres humanos en este planeta, pues es la cultura que como seres humanos hemos construido. Y entonces la Biblioteca Scriptorum Graecorum et Romanorum mexicana quiere dar a los mexicanos el derecho que tienen de poderse sentirse seres humanos en este planeta, que compartimos esa riqueza de la humanidad. Esa riqueza de la humanidad, pues podemos copiarla, podemos calcarla, podemos recibirla ya hecha, pero la biblioteca tiene como fundamento que nosotros como mexicanos podamos participar en el diálogo con las demás culturas, podamos ser verdaderamente debatir como iguales con las demás personas. El día de hoy uno puede viajar en avión y platicar con su compañero de viaje y no tener nada en común, haber leído los libros que el otro jamás ha leído. Entonces los clásicos cumplen la función de hermanarnos en otro sentido, en el espíritu. Entonces la Biblioteca Scriptorum Graecorum et Romanorum mexicana también hace un gran esfuerzo de aprender y de enseñar las lenguas clásicas. O sea, el hecho de que la edición sea bilingüe tiene como objetivo principal enseñar a los estudiantes y a los estudiosos a poder acercarse a los textos originales en latín y en griego. Entonces, el lector encuentra el esfuerzo que hizo un mexicano, en su mayor parte, porque hay algunos que han participado también en esta colección que no son mexicanos, pero tiene a la mano el esfuerzo de alguien de nosotros que quiso entender esos textos, y entonces pues puede enriquecer su propio espíritu, digamos, vibrar junto con el ser humano de otras latitudes. Es lo que yo querría decir. Bien. Bueno, ahora que habló José de copias y la doctora Gauss habló también un poco de la parte de los primeros libros, pensé cuando la cosa ya como heroica de hacer estos libros, que se buscaba ediciones, por ejemplo el griego, se usaba el griego de la edición francesa, y se dejaba, pues, me pasó porque compré una vez una edición francesa y luego cuando vi aquí la de Platón dije, pero si es lo mismo el griego. Ahora ya se hace también el griego aquí, ya se hace toda la tipografía en griego y en latín, y entonces los traductores ya no solo, que era como lo principal, la traducción, es que también fijan el texto griego, comparándolo con las ediciones de la Loeb, que es la de Harvard, la de Oxford, la de las ediciones francesas. Entonces, bueno, también creo que es importante entrar a la discusión internacional, ¿no? Claro. Pablo. Pues yo que llego un poco más recientemente a la biblioteca, puedo hablar por lo menos en dos sentidos de la colección. Una, evidentemente, como estudiante de letras hispánicas, por ejemplo, estas colecciones tienen la cuestión de tener tres partes fundamentales, que es una introducción muy bien hecha por especialistas, bueno, el texto bilingüe en sí, que da la posibilidad de estudiarlo en latín sintácticamente y en español, y además las notas que muestran la estructura sintáctica y gramatical, ¿verdad?, del idioma. Entonces, me parece una herramienta fundamental para nosotros los estudiantes.
y qué mejor que esté hecha en nuestra propia casa, ¿verdad? Claro. Es un orgullo muy grande como estudiante, y además también puedo hablar como ahora que hago mi servicio social con Bulmaro, formar parte de una cosa muy, hacer libros muy bien hechos, ¿no? De primera calidad, y formar parte de ese proceso también es muy importante para mí. Hay aquí un dato importante que lo retomo de lo que nos dijo doña Amparo, que fue el papel de los españoles en la gran obra de traducción que se hizo desde la traducción del Capital de Wenceslao Roses, la fenomenología que hizo José Gaos, Dilthey, que lo hizo Imas, y después toda la tradición clásica. Sí, fue todo un... El micrófono de Borges. Fue todo un círculo de amigos fundamentalmente, porque nos recibieron como amigos, recibieron a todos los españoles como amigos, y se formaron tertulias muy intelectuales que luego redundaron en lo que es la Casa de España en México, y luego el Colegio de México. Pero de ahí salieron muchísimas más instituciones muy, muy importantes, colegios que fueron trascendentales en la educación, en la segunda enseñanza en México, Luis Vives, el Madrid, la Academia Hispano-Mexicana, pero sobre todo la participación en la vida universitaria. Todos estos maestros hallaron la acogida generosa de los intelectuales mexicanos, por decir algo, Alfonso Reyes, o los O'Gorman. Todos ellos encontraron una acogida para su obra, para sus proyectos, y fue labor conjunta. No era recibo a estos señores con la obra que traen, sino la elaboramos aquí, para México, para este país que nos ha recibido. Entonces fue una labor maravillosa, y creo que es un caso único en la historia de esa conjunción de seres que llegaban maduros de ambos lados y se reunían, porque tendrían todos ellos alrededor de 40 años, don Agustín tenía 50, mi tío José tenía 40 y tantos, eran más o menos entre los 40 y los 50, seres en plena madurez que se reunieron intelectualmente y se reunieron en la amistad, se frecuentaban, tenían tertulias de tomar café, discutir, donde los españoles sacaban su genio habitual, discutían vehementemente, y los mexicanos más moderadamente, como solemos hacer. Hablando más bajito. Más bajito, por favorcito, no digas esas cosas, más o menos. Sí. Y no sé, salieron muchísimos proyectos, muchísimas tesis importantes. Yo puedo hablar de gente como Luis Villoro o como Leopoldo Sea, por ejemplo, formados con ellos. Y no sé, los que estudiaron, lo que yo estudié en los años 50 en la Facultad de Filosofía, y tuve el privilegio de ser alumna de García Maínez y de Agustín Millares Carlo y de Edmundo O'Gorman. Bueno, un verdadero privilegio de asistir a esas clases y de ver el fruto reflejado en la Scriptorum y en otros muchos libros que ha publicado la universidad, que no ha parado nunca en sus esfuerzos por difundir el saber a todas partes del mundo. Creo que todo lo que se ha dicho de bueno últimamente de la Universidad Nacional, está bien que se haya dicho, pero es poco, hay que decir más. Claro, con motivo se refiere a lo del Príncipe de Asturias. El Príncipe de Asturias. Claro, es verdad. Me refiero a eso. Sí, es una gran universidad, es una maravillosa universidad, y con gente como él vamos a seguir siendo una universidad de primer mundo. Claro que sí. Seguramente. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte, nos quedamos con lo dicho por doña Amparo, vamos a hacer un corte y estamos de vuelta con ustedes. Bueno, ya estamos de vuelta. ¿Por qué no hablamos, según el texto de Roberto Heredia Correa en el catálogo, él divide dos periodos, el del nacimiento de la colección en el 44 hasta que se funda en el 67 el Centro de Traductores de Lenguas Clásicas, y que luego en el 73 se convierte en el Centro de Estudios Clásicos. Hablemos un poco de esa historia, quiénes son las figuras fundamentales. Don Rubén Bonifaz Nuño ya estaba por ahí, también don Antonio Gómez Robledo. Bulmaro. Sí, mira, yo creo que hay muchas cosas intermedias, sí, no perfectamente divididas en generaciones, en lustros o en decenios. Yo creo que eso es muy complicado, pero sí hay otra forma de ver las cosas, y yo desde luego les conservaré
toda mi vida una inmensa gratitud a los profesores españoles, y puedo dar nombres, por ejemplo, sin haberlo conocido personalmente a don Agustín Millares Carlo, yo le debo el que él nos haya dejado una gramática latina, una serie de gramáticas, excelentes gramáticas latinas, excelentes gramáticas, ya no le pongamos título de lengua cualquiera. A mí me tocó, por ejemplo, la suerte de leer la traducción de, en este caso, Heródoto, porque también es Heródoto y es el mismo señor, Heródoto, para mi maestro Arturo Ramírez, y Heródoto para Demetrio Frangos. Yo tuve la suerte, digo, de leer la traducción de Demetrio Frangos como corrector de galeras. Aquí la gran mayoría, excepto Amparo y yo, los demás son muy jóvenes, entonces ni siquiera saben lo que significa galeras. Leyendo la traducción de Demetrio Frangos, desde luego, yo recordé mis lecciones de griego con un placer increíble, y además me pagaban por hacerlo, era yo corrector ese era mi oficio. Es importante que mencione estas traducciones porque la de Demetrio Frangos pudo haber formado parte de la Bibliotheca Scriptorum. Por alguna razón no está ahí, y está la del maestro Arturo Ramírez. Pero la de Demetrio Frangos está en nuestros clásicos de la UNAM también. Sí, pero no bilingüe. No, exacto, no sí. está bilingüe, sí. Ajá, exacto, sí. Es importante lo bilingüe, porque digamos es lo que más se le parece a la Bibliotheca Scriptorum, pero por otra razón, porque cuando el traductor tiene el valor de dar el texto original, es porque tiene la conciencia tranquila. Claro. Porque se expone, claro. No sé si está bien hecho, pero el autor se expone a una crítica real, claro, porque está ahí para que se coteje el texto traducido. En cambio, cuando se publica sin los originales, bueno, resultan cosas muy bonitas, pero sabrá Dios si corresponda o no. En eso estoy totalmente de acuerdo, pero a ver, quiero ser un poquito polémico. A ver. En algunas ediciones del Scriptorum en las que no hay notas, en las que el autor, el traductor decidió no poner notas. Son libros ya muy viejitos, ya no es lo que se hace ahora, pero sí hay esos casos. Sí, yo creo que tenemos de todo. Quería yo ir un poquito más atrás y hablar de profesores, aunque sea sin nombre, porque el trabajo de traducción puede ser respetable o no. No me parece, me parece muy complicado pedirle al lector que juzgue una traducción sin darle el texto original. ¿Cómo puede decir que es una excelente traducción? Es una excelente obra en español. Eso puede ser innegable, pero son dos cosas diferentes. Ahora, la presencia de notas o su ausencia es cuestión administrativa. Es cuestión de que por ahí se coló. Es que son periodos de administración de imprenta. Ya. ¿Sí? La Bibliotheca Scriptorum pasó históricamente, recordemos que esta colección la fundó un Agustín con autoridad de coordinador de humanidades, Yáñez. Después pasó a, digamos, a manos, porque no se me ocurre otra palabra más precisa, a manos de
de otro coordinador de humanidades cuyo nombre olvido, pero tiene un circuito en la ciudad de la... Mario de la Cueva. Mario de la Cueva. Bueno, pues don Mario de la Cueva, otro gran impulsor de las humanidades, desde luego, que no dejó morir la colección. Pero ahí tenemos, es decir, pasan años y no se sabe. De alguna manera la colección vive, pero ¿quién la cuida? O sea, una autoridad académica, a eso es a lo que me refiero. Que garantice la continuidad. Que garantice la continuidad de la academia, de la gramática, de la... Qué bueno que están ahí los libros, ¿no? Yo recuerdo las cartas a Ático, de Cicerón, el Bruto, los deberes y gran cantidad de libros que tenemos por ahí y que no hemos vuelto a desenterrar por muchas razones. Pero esos libros son el sostén de esta biblioteca, con notas o sin notas. ¿Sí? Nos dieron, pero sí tienen el texto latino siempre, ¿no? O el griego. Eso es importante. Proyecto nacional, eso es lo importante. Yo recuerdo un profesor de griego, un profesor mío, es que estos proyectos culturales pueden nacer o no en una universidad. Puedo decir el nombre de una editorial, obviamente. Sí, claro. Editorial Diana, a la que yo le tengo un recuerdo verdaderamente, la llevo en el corazón, tengo un recuerdo maravilloso de esta editorial, porque a pesar de que, así como de rumor, no era un editorial, digamos, de alto prestigio, sin embargo, Editorial Diana aceptaba publicar a todos los escritores de novelas, de cuentos, que llegaran a tocar a su puerta, con una sola condición, de que estuvieran correctamente escritos. Y no rechazaba escritores, fomentaba la cultura, y además fundó un proyecto de clásicos, pero dijo: no quiero publicaciones pirata, necesito traducciones originales y las vamos a pagar. Y ahí contrataron a un profesor de griego para que comenzara precisamente, estoy viendo aquí que tienes la Ilíada. La Ilíada, por primera vez en México, se tradujo en Editorial Diana y fue el inicio de un proyecto de clásicos que no tuvo continuidad, no por culpa de la editorial, sino porque no hubo profesores que quisieran seguirle los pasos a mi maestro Pulido Silva. El maestro Pulido, y la traducción de la Ilíada está publicada en México, lo publicó la Secretaría de Educación Pública en estos 100 del mundo. Y yo disfruté en mi salón de clase la lectura en voz alta por parte del traductor, y era un verdadero disfrute su clase. Era una clase sobre Homero, y leía en griego y leía en español. Pero proyecto mexicano de este mismo género. Por eso este es maravilloso, porque este ha germinado, este creció y creció como lo tenemos aquí. Claro. Y claro, hay muchas cosas ahí en medio. Sí, bueno, yo lo que quería decir, recordando la labor de los traductores, es que todavía hay mucho por hacer. Ya no recuerdo quién dijo aquello de que nosotros somos enanos, pero sobre hombros de gigantes. Pues esta colección es la escalera que nos permite subirnos a esos hombros, digamos. Pero las humanidades, que son las que han puesto a la universidad en el lugar que tiene, ¿no? Finalmente el príncipe de Asturias se lo dieron por su labor en humanidades a la universidad. Descansa sobre este esfuerzo de los humanistas, y sin embargo autores tan elementales como Cicerón todavía no están todos en el Scriptorum. Platón, tan básico, tampoco está completo, pero
Pero lo interesante es que es una promesa en México, digamos, es una utopía que ya está realizándose, ¿no? O sea, Vasconcelos decían que hizo la colección de los clásicos de la SEP y de la UNAM, ¿no? Y formaba un equipo de libros, se los ponía, dicen que a veces en un lomo de mula, y los iban a entregar a las rancherías, a donde ni siquiera había gente que leyera todavía, y sin embargo les llevaban su paquete de libros. A otro nivel, algo así es la Scriptorum, es la promesa, en parte ya realizada, de que México puede estar en los niveles más altos de la cultura, y que podemos verdaderamente entrar en este debate de ideas, porque en las humanidades no ocurre como, en parte sí, en parte no ocurre como con las ciencias, ¿no? De que un invento deja atrás al otro y el otro ya se vuelve obsoleto. En las humanidades tenemos la ventaja de saber lo que los hombres que han vivido antes que nosotros vivieron nuestros problemas también, tuvieron sus soluciones, encontraron su manera de enfrentarlos. La filosofía, la literatura siempre se goza, digamos, y entonces la Scriptorum también ha hecho cosas de ciencia, tiene Euclides. O sea, traducir matemáticas griegas de un autor tan difícil como Euclides, que en muchos sentidos todavía no ha sido superado, ¿no? Los principios de Euclides, y lo tenemos en el Scriptorum. Entonces es así como perlas, ¿no? Porque bueno, uno siempre busca a Homero, a Virgilio, a Cicerón, pero también están autores más raros, como Rutilio Namaziano, que acaba de traducir la doctora Amparo Gauss, ¿no? Que bueno, pues es un poeta que canta a Roma y cuya obra pues muy pocos conocen, y entonces gracias al Scriptorum Romanorum empieza a desenterrar. O sea, el Scriptorum Graecorum Romanorum es este sabio que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas antiguas que porque no las conocemos pues son nuevas para nosotros. Doña Amparo, ¿por qué no nos cuenta un poco sobre, mañana usted va a hacer una lectura, pero cuéntenos un poco por favor de este trabajo, que es la última de Rutilio Namaziano. Bueno, es un poeta que tuvo la triste suerte de muchos poetas latinos y griegos, que sus manuscritos llegaron muy deteriorados a nuestra época. La obra se componía de 2 libros. El primero llegó casi a los 600 versos, o 600 y un poquito más de versos, el segundo a 60 y tantos, y luego envolviendo otros manuscritos encontraron, pero ya en la época actual, 2 pequeños fragmentos más que se publican como fragmento A y fragmento B, porque no se sabe muy bien si pertenecían al libro primero o al libro segundo, podrían acomodarse en cualquiera de ellos. Y lo interesante son 2 cosas. Por un lado, refleja la historia de Roma, del final de la historia de Roma, de una Roma que estuvo tan orgullosa de las vías romanas que todavía hoy subsisten y que pueden ser transitadas, y que Rutilio Namaziano no pudo emplear para ir a Galia, porque los bárbaros, los hunos y demás, los trogodos, todos ellos visigodos, habían cortado, bloqueado con piedras, y tuvo que hacer el viaje por barco. Los alemanes, que eran tan temerosos, eran como gatos, no les gustaba el agua, eran muy buenos combatiendo en tierra, pero no, el agua no era lo suyo. Entonces describe pequeñas ciudades que solamente gracias a él podemos conocer. Describe pequeñas ciudades que desaparecieron por completo, o otras que todavía subsisten, y refleja la increíble ceguedad del ser humano ante la realidad contemporánea. Es decir, gente de mi generación vivimos los problemas de 1968 sin percibir la magnitud que tenían, y Rutilio Namaziano acababa de vivir el segundo saqueo de Roma, que hizo Alarico. El primero fue muchísimos siglos antes, y no habla de ese saqueo. Habla como si los romanos fueran, como siempre habían sido, invencibles, y como vencieron a Aníbal y como vencieron a tantos otros, pues estos pobres como Alarico iban a ser dominados. Y con una seguridad, una confianza en un imperio romano que se estaba desbaratando en este momento, que me parece maravillosa por reflejar el pensamiento de un sector, cómo se encierra cada quien en su propia realidad
y no percibe el mundo que lo rodea, el mundo. Y también refleja la personalidad del autor. Es un hombre bueno, agradecido, se encuentra con personas con las que ha convivido o ha compartido magistraturas y siempre tiene una palabra amable acerca de ellos o elogio de lo que han hecho o del poema que han compuesto. En fin, es un personaje muy curioso, el Rutilio Namaziano. Es una lástima que su poema no nos haya llegado completo, pero nos permite disfrutar a Roma en los dos sentidos: Roma como imperio y Roma como país, como una costa navegable que de repente el pobre barquito se tiene que detener varios días en un puerto porque tiene vientos contrarios, o que Rutilio Namaziano decide que está muy cerca tal otra población y se va, por ejemplo, a conocer Pisa, y se desvía varios días de su recorrido, porque ¿cómo no conocer Pisa? Pues es como si fuéramos a Roma y no conociéramos Florencia, por ejemplo. Todos querríamos hacerlo. Entonces está muy lejano y muy cercano en el tiempo. No sé si con eso... Esa es la belleza de los clásicos. Esa es la belleza de los clásicos, exactamente. Es un ser como todos nosotros, que vive su realidad y que disfruta de la oportunidad de conocer a fondo su país. Y eso es muy bello. Muy bien. ¿Cómo van saliendo a la luz las obras? ¿Obedecen a las líneas de investigación de cada investigador del instituto? ¿Cómo deciden qué es lo que se va a publicar? ¿Quién? Hay polémica también aquí. Creo que me toca a mí todo. Esto no es precisamente aleatorio. La Biblioteca Scriptorum publica, como dice la página 2 o la página 1, no recuerdo cuál es, aquí, obras o sea, publica obras completas. Claro. Es decir, si algún profesor traduce el capítulo 7 de no sé, de la naturaleza de los dioses, pues no se le publica en la Biblioteca Scriptorum, porque si eligió el capítulo 7 es que no cabe en su no tiene en su cabeza el proyecto Cicerón o el proyecto Filosofía de Cicerón. O si de otra obra cualquiera escoge. Es decir, si toma solo una parte, digamos las Catilinarias de Cicerón, y entrega a la Biblioteca Scriptorum la número 3, pues no cabe. Son obras, son autores que tienen un proyecto universitario. Y eso es, realmente no se mandan traducir, no se dice, bueno, este año vamos a publicar, que sería ideal que hubiera. Yo nunca he tenido la audacia de decir eso en otro foro. Bueno, no es que no haya tenido la audacia, no he tenido la oportunidad porque solamente me falta ser pez para morir por la boca, ¿sí? Realmente, si es un proyecto nacional, como yo digo que lo es, y además es verdad porque la universidad tiene un presupuesto que está ejerciendo en este filón de cultura, bueno, la universidad podría decir, yo tengo este proyecto de traducir a los autores latinos en orden cronológico. Bueno, ese es el capricho de la nación, y entonces habrá profesores que quisieran ser contratados para trabajar en ese proyecto y otros profesores a los que no les interesara trabajar. Claro. Los que entraran a ese proyecto, pues no podían decir, bueno, a mí me interesa más Shakespeare. Tendría que ceñirse al proyecto institucional. Claro. A un programa de trabajo, pero pero la biblioteca, y eso es maravilloso, no tiene un programa, porque de este modo
los profesores somos los que estamos programando de acuerdo con las necesidades de la misma Facultad de Filosofía y Letras, de las diferentes facultades de humanidades. Siempre me viene a la mente la de Filosofía y Letras porque es nuestro primer encuentro, es nuestro primer lugar de encuentro con esta cultura. Yo hablaría un poco del lado comercial también y como del lado de editor, y como además fanático que soy de esta colección, urge una Odisea. Urge Esquilo, Sófocles, Eurípides. Eurípides hay uno ya, hay una de las obras, pero no hay Esquilo ni Sófocles. Bueno, y además, como dijo José, completar Platón, completar Cicerón, ¿no? Hace poco hablaba con la doctora Gauss también, pero eso sí ya es capricho. Me encantaría Ennio, si ahora estamos con romanos ya muy tardíos, pues un romano de los arcaicos. Bueno, me encantaría además las aliteraciones, a ver cómo las traducen. Y las palabras compuestas. Y las palabras compuestas, y es que es un poeta que de pronto saca así trompetazos como taratántara y cosas así. Pero bueno, también está el lado comercial. Estos libros cada vez se venden más. La gente de la Dirección General de Publicaciones usa de gancho la Biblioteca Scriptorum en las ferias del libro, la ponen donde la gente no va. Y es porque va la Scriptorum los va a traer. Sí. Y ellos mismos me dicen de pronto, ¿cuándo sacan la Odisea? ¿Cuándo sacan la Odisea? ¿No? Entonces, y hay ya libros como la Eneida, la Ilíada, que ya están dentro de los 10 libros más vendidos de la UNAM, junto con Visión de los Vencidos y la introducción a la historia de la filosofía de Ramón Shirao, ¿no? Que tengo que presumir son de la Coordinación de Humanidades los 4 títulos, ¿no? Entonces, ya están ahí la Eneida y la Ilíada siempre. Entonces ahí sí ya como que estamos tratando que se reimprima, que siempre esté en el mercado. Vamos a hacer un pequeño corte comercial y estamos de vuelta con ustedes. Bien, y además de la distribución nacional, ¿qué pasa con la internacional? ¿Llega todo esto a Hispanoamérica? ¿Llega a España? No, eso sí es uno de los grandes problemas. Sí se conocen, pero yo creo que por la labor que hacen los mismos traductores, investigadores, que se llegan por allá los libros. Ahora, en octubre es Liber, la Feria del Libro en España, y entonces la UNAM va a tener una fuerte presencia ahí, y a raíz también del Príncipe de Asturias. Y con un acuerdo con el Fondo de Cultura parece que vamos a tener un espacio para tener libros, y se va, la Scriptorum va por delante. Claro, seguro, sin duda. Entonces, a ver veamos competir allá. Yo creo que José quisiera decir algo acerca de la Odisea, y yo quisiera decir algo acerca de la distribución, de la deseada distribución. Sí nos conocen en Europa, sí nos conocen en muchísimas universidades fuera de México, porque a través del Centro de Estudios Clásicos se hace una distribución de primeras ediciones a manera de intercambio o donación. Esta cosa que se llama donación, canje e intercambio. Bueno, lo que yo quería decir es que el doctor Pedro Constantino Tapia Zúñiga está dentro de sus proyectos hacer la primera traducción de la Odisea en México. Ha habido otras traducciones, pero o no son del texto completo. Hay un traductor del siglo XIX que puso una traducción directa del griego, pero que no la tradujo completa, le quitó todo lo homérico, porque él mismo dijo, le voy a quitar todas las repeticiones y las cercenó, de manera que la colección tendrá la primera traducción en México de esta obra de Homero, traducida en poesía. Entonces pues será un galardón para nuestra colección, para nuestra universidad y para todos nosotros que ya queremos disfrutarla. Y bueno, me voy a meter en lo que en la distribución. Yo tuve la fortuna de ir por bibliografía a Alemania, y estuve en la Feria del Libro de Frankfurt, y allí estaba la Scriptorum en el gabinete de México.
Scriptorum estaba. Entonces, pues sí me dio mucho gusto verla, porque además parece ser que es la colección de la UNAM y de México, que justamente la conocen en otras partes. Claro. Y además ya estamos trabajando en el catálogo en línea para que los posibles lectores tengan próximamente todos los títulos y reseñas dentro de la página de la UNAM, que va a ser las iniciales, que es bsgrm.unam.mx. Ahí pues es también una simple contribución para que con comodidad puedan ver el amplio catálogo ya renovado, que ha crecido muchísimo, ¿no? Sí, aquí el catálogo de don Roberto Heredia de 96 tenía 100 títulos. ¿Cuántos son ahora? ¿Puedo sacar mi catálogo? Sí, claro. ¿Cuántos hay ahora? Después de... Gracias. Vamos aquí en el 45, pero yo quiero decir que probablemente falten otros títulos en esta numeración, porque yo comencé a numerar desde algún momento en que yo tuve o la oportunidad o la obligación de colaborar administrativamente en la Biblioteca Scriptorum. De modo que aquí están los anotados los libros que ha hecho físicamente, es decir, tipográficamente, Elizabeth Holguín. Es decir, los libros que ha hecho, cuya tipografía está hecha en nuestras mismas máquinas, en nuestra misma imprenta. Como ahora no necesitamos grandes toneladas de metal para hacer los libros, de modo que una computadora cabe en cualquier lugar y ahí hacemos los libros. Por cuanto a los estudios clásicos, ¿qué otras ediciones hay? ¿Qué otras colecciones? Está la colección donde está el Aristóteles de Turing, que también es del Instituto de Investigaciones Filológicas. Correcto. Pero entonces, ¿qué otras colecciones tienen? Bueno, en nuestros clásicos estaba esta edición de Heródoto de Demetrio Frangos. Ahí también se publicó Tácito, los anales, se publicaron en la República de Platón. Ahí sí yo no sé, porque creo que es la misma edición de Gómez Robledo, que se publicó en las dos colecciones. Había otro de 6 diálogos de Platón en nuestros clásicos. Ahora todos esos están agotados, ¿no? El mismo Filológica sigue sacando de pronto unos cuadernos, ¿no? Como de avances, ¿no? Bueno, no sé si Amparo lo quiera describir. Yo puedo decirlo, pero... Tú dilo, porque sé lo que quieres que describa. El Centro de Estudios Clásicos tiene otras colecciones donde se han publicado textos bilingües. Ahí mismo en esa colección hay discursos de Cicerón. No sé por qué razón. Bueno, existe Cuadernos del Centro de Estudios Clásicos, serie didáctica, que parece que por el nombre tienen fines diferentes. Sin embargo, podemos tomar títulos de cuadernos del Centro de Estudios Clásicos y se parecen mucho a libros de la Biblioteca Scriptorum. Y tomamos títulos de la serie didáctica del mismo Centro de Estudios Clásicos y son semejantes, es decir, tienen la misma estructura que la Biblioteca Scriptorum. Yo puedo decir, pero solo por mi experiencia vital, nada tiene que ver con las autoridades ni con quien tomaba decisiones de si se publica aquí o si se publica allá. Cuando yo publiqué mi primer libro en la universidad, mi primer libro de traducción de latín al español bilingüe, yo me sentía así como temeroso y dije, no, yo ni siquiera me cruzó por aquí. El deseo sí,
pero la audacia o el atrevimiento de que se publicara en la bilingüe, ni por asomo, ¿no? Yo no, me daba temor eso. Y hablo solo por mí, no sé que haya más allá, pero es que si yo decía esto, parecería como que estoy menospreciando los cuadernos del Centro de Estudios Clásicos y la serie didáctica, y no hay ningún motivo para hacerlo, porque son colecciones de verdad de excelencia académica y tienen el mismo valor que la Biblioteca Scriptorum. Tienen difusión diferente y tienen una apreciación extrínseca diferente, pero ya no es culpa de nadie, es de cada quien. Entonces, los cuadernos del Centro de Estudios Clásicos y la serie didáctica son dos instrumentos editoriales muy, muy importantes en México que han... Y bueno, y hay otro, digo, no solo esos, hay más: la Biblioteca Jurídica Latina Mexicana, la Biblioteca Filosófica Latina Mexicana, es decir, hay muchas otras colecciones que publican textos bilingües. No han crecido tanto como la Biblioteca Scriptorum, pero todos tienen, bueno, se publican, todos tienen textos clásicos. Yo no le veo ninguna diferencia en calidad o en prestigio. Claro. El prestigio es una cosa externa. Doña Amparo, le quería comentar algo. Sí. No. Que nos hablar de otras traducciones que haya hecho usted. Bueno, yo trabajé durante mucho tiempo a Cicerón. En realidad yo aprendí latín leyendo a Cicerón, y mi apasionamiento por ese autor era tan grande que mi marido decía que lo traicionaba con él y que él lo consentía además. Pero en fin, y luego traicioné a Cicerón porque pensé que había bastante representación de Cicerón, aunque no está completo, bastante representado en la Biblioteca Scriptorum. Estaban bastantes discursos, estaba mucho de la obra retórica, sobre todo gracias a Bulmaro, y en parte a mí, que traduje el tratado acerca del orador. Y pensé que hacía falta otro instrumento muy valioso para los estudiantes, porque siempre pienso que el objetivo de la Scriptorum es que los que son aficionados a los clásicos o están estudiando los clásicos tengan los textos originales. Así es como nace el proyecto. Así es como nace el proyecto. Y así es como luchamos los que empezamos a estudiar en aquellos tiempos en que no había textos, luchando por conseguir una edición que tuviera el texto original. Y entonces, recordando mis estudios, que cada vez que uno va a las notas para saber de dónde procede determinado conocimiento, invariablemente procede de Aulogelio o de Plutarco. Y entonces emprendí la obra realmente gigantesca de traducir a Aulogelio. Ya llevo 3 volúmenes y el cuarto está acabando conmigo en estos días, porque estoy dándole fin. Pero las noches áticas, porque es una obra utilísima de conocimientos, de base de conocimientos para todo el que estudia filología clásica. Entonces creo que hay que ir cubriendo. Plutarco es otra gran ausencia en nuestra biblioteca. No tenemos las vidas paralelas, por ejemplo, no tenemos las Moralia. Serían obras fundamentales para tener, por ejemplo, el que lea las biografías de Plutarco, concentrándose, por ejemplo, nada más en los latinos y de un solo siglo, siglo II y siglo I antes de Cristo, va a entender la historia de Roma como no la va a entender nunca de otra manera. La va a vivir como en una película. Cualquiera de las que han hecho de Marco Antonio y Cleopatra se queda chiquito comparado con las descripciones de Plutarco. Y no lo tenemos, entonces nos hace falta todo eso para que la biblioteca cumpla realmente su función de acercarse a todos los que van a hacer la grandeza humanística de México en un futuro. No nosotros, sino los que nos siguen, que tengan donde recrearse y elevar su espíritu a diferentes cosas. Entonces, pues sí, he trabajado Cicerón, he trabajado a Aulogelio, como le digo, ha sido muy largo, y he trabajado, bueno, en todo ello he tenido la enorme suerte, o paralelamente a ello, he tenido la enorme suerte de trabajar con Rubén Bonifaz Nuño.
Con él colaboré en el año 54 a 56 con el primero de nuestros clásicos, con la antología de poesía latina. Y ese proyecto fue fundamento de una larga amistad que todavía dura y que me ha enriquecido enormemente. Y he tenido la suerte de seguir colaborando con él. Con él traduje a un autor que es una fuente histórica, un poeta, que siendo poeta, que uno piensa siempre que va a dispararse de realidad, es un gran historiador, que es Lucano. Lucano, en su Farsalia, describe la guerra civil entre Pompeyo y César, la que determinó el final de la República Romana, el surgimiento del imperio, y dice cosas maravillosas y lo cuenta pues, con el talento de poeta que tenía, de una manera muy atractiva, e inclusive da detalles científicos que no se encuentran en otras partes. Por ejemplo, es la primera descripción de un embalsamamiento. Cuando hablan de que dan muerte a Pompeyo y quieren conservar el cadáver para que lo vea César, describen cómo le extraen el cerebro y cómo lo preparan la cara para que César reconozca a su enemigo muerto. O cuando describe la marcha heroica de Catón a través del desierto africano, una marcha que solamente un romano era capaz de hacer, describe las serpientes africanas, y yo que tengo sobrinos científicos, los describe con una realidad, con una veracidad de los efectos que causan las picaduras de las diferentes serpientes, que es un libro de ciencia realmente. Entonces, cuando uno cree que va a leer un gran poema épico, sí es un gran poema épico, es un gran poema histórico, es un gran poema científico. Eso es lo grande de los clásicos, que tienen todo al mismo tiempo. Claro, no había esas distinciones. No había esas distinciones. Que ahora son más bien administrativas. Sí, inclusive para traducir partes de la Farsalia, yo me asesoré con estos sobrinos que son biólogos, de los que trabajan en genética allá en Cuernavaca, esos sabios de ciencia, porque les preguntaba, ¿y es cierto esto? Porque yo no me lo podía creer. Y entonces me dieron varios folletos que me demostraban que sí era cierto, y me presentaron un amigo suyo que es el que fabrica los antídotos para las serpientes en México, y me hablaba de eso, y él me mostraba que ha sido mordido por alguna de esas serpientes y cómo ha sufrido para salvarse. Entonces, son libros maravillosos. Eso es lo que puedo contarles de mi experiencia, mi maravillosa vida en la UNAM. Muchas gracias. Bueno, pues se nos terminó ya el tiempo. Les agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros. Fue un honor tenerlos aquí, y bueno, sirva este programa como homenaje a este fabuloso proyecto Bibliotheca Scriptorum Graecorum et Romanorum Mexicana, y bueno, que tenga larga vida. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues nosotros nos vemos la próxima. Es un placer verlos. Hasta pronto.